estamos hoy? ¿Despiertos? Si el vecino está despierto, no está despierto, y le diga, despiértese. Dígale al vecino, no le dé pena. ¿Ya lo despertaron? Muy bien, eso. Hágame el favor y lo despiertan, ¿ok? Hoy vamos a hablar de algo que es maravilloso y hoy les voy a mostrar un pasaje bíblico que pocas veces utilizamos para hablar del perdón, pero que nos va a ayudar muchísimo hoy para saber cómo pedir perdón, porque muchas veces nosotros no sabemos hacer esto y confundimos muchísimo las cosas, confundimos un poco el perdón con las disculpas. Ya ahorita les voy a hablar sobre esto. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en este momento yo les voy a pedir, ya que vamos a hablar de esto, de cómo pedir perdón, yo quiero pedirles a ustedes en un momento de reflexión, ahorita en un momento de silencio, vamos a tener ese momento de silencio y vamos a pensar en aquella situación de mi vida. Vamos a pensar en aquella persona. Vamos a pensar en aquel que necesita mi perdón. ¿Qué es lo que yo debo perdonar? Porque vamos a hablar cómo pedir perdón, pues necesitamos saber a quién vamos a perdonar, ¿verdad? Necesitamos sanar el corazón. Entonces lo primero que debemos reconocer es eso. Piensen en un momento en eso. Solo piensen en eso. ¿A quién les cuesta perdonar? Cuando ustedes piensan en esa persona que se viene de una vez a su corazón la ira, que se viene el rencor, que se viene de una vez, se le roba la paz, se le roba la tranquilidad, y ustedes mencionan a esa persona, hermano, hermana, padre, madre, hijo, primo, amigo. Cuando ustedes se recuerdan esa traición, esa ruptura, cuando piensan en eso, tráiganlo ahora en este momento. Tráiganlo en este momento, aquí a la presencia de Dios. A veces nosotros cuando tenemos un evento y cuando tenemos la misa o cuando tenemos un grupo, a veces nos dicen, no, cuando se vengan a la iglesia dejen todo allá afuera y se vengan para que aquí sean nuevos. ¿Cómo lo van a dejar afuera? Tráiganselo para adentro. No es que si no, ¿quién lo va a transformar cuando salgamos? Entonces va a estar ahí en la puerta y le toca volverme a cargar el camino otra vez para casa. Entonces venimos aquí a transformarnos porque sabemos que aquí está el que puede transformar. Así que aquí no venimos limpios. El que sea santo levante la mano y lo ponemos ahí en el espacio. ¿Hay algún? Bueno, sí, los niños aquí, por supuesto que los podemos poner. Nadie más, ¿verdad? Es decir, que hoy este tema va a ser para todos. Para todos. Porque aquel que no se reconoce como pecador, entonces tampoco reconoce que Dios es su Salvador y que necesita de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Vamos entonces con este pasaje bíblico, queridos hermanos, tomado del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículos 36 al 50. Pongámonos de pie. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando
es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le quedan perdonados, por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él en la mesa empezaron a pensar: ¿así que ahora pretende perdonar pecados? Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Vamos a pensar un momento en ese pasaje. Padre, ¿cómo se pide perdón? Ayúdame, Padre, porque yo no soy capaz de perdonar a esta persona. Vamos a hacer primero la diferencia entre qué es disculpar y qué es perdonar, ¿ok? ¿A quién disculpamos? Al que se equivoca, pero es inocente, ¿ok? Nosotros disculpamos al que se equivoca, pero es inocente. Y perdonamos al que se equivoca y es pecador, es decir, que tuvo culpa. Por eso nosotros, cuando vamos al sacramento de la confesión, vamos de esa manera, vamos a pedir perdón porque reconocemos que hemos pecado. Es como que usted está por ahí en un semáforo esperando y alguien detrás suyo se tropieza y le empuja a usted y lo hace caer. Y usted mira para atrás y se da cuenta que esa persona lo empujó sin ninguna intención mala, ¿verdad? Y entonces esa persona le dice: por favor, discúlpeme. ¿Y usted qué le dice? Claro que sí, lo disculpo. ¿Por qué? Porque esa persona era inocente de culpa. No tenía la intención de empujarlo y que usted se cayera. Sin embargo, el perdón no es lo mismo. El perdón va mucho más profundo y va directo a lo profundo del corazón. Nosotros, queridos hermanos, tenemos algo en nuestra naturaleza humana que se ha quedado a través de la ley del Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento el perdón era manifestado a través de la ley del talión. Si tú me sacas un ojo, yo te saco el otro. Si tú me hieres una pierna, yo te hiero la otra pierna. Si tú me matas un burro, yo te mato tu burro. ¿Verdad? Parecido a lo que pasa hoy en día, completamente eso ha quedado como en nuestra naturaleza, porque es la forma en como nosotros deseamos impartir justicia sobre aquel que se equivoca. Y esa forma ha llegado a nosotros y nosotros queremos hacer eso. Y es por eso que tenemos muchas veces en nuestro corazón eso: hasta que esta persona no pague, yo no estoy en paz.
tener un proceso de perdón, porque yo estoy esperando a que el otro también le saque el ojo. Si no, no estoy en paz. Y seguimos fundamentando nuestro perdón con aquella ley del talión, queridos hermanos. Y esta no es la ley de los cristianos. Esta no es la manera como los cristianos ejercen el perdón. Nunca es de esa manera. Así nosotros lo pensemos. Yo he escuchado católicos diciendo lo siguiente: oiga, eso sí deberían matar a todos esos que violan a los niños, que necesitan justicia. Claro que sí, pero tenga cuidado con lo que usted dice. Tenga mucho cuidado, porque esa justicia no le pertenece a ningún ser humano. Ellos se ajustician por la sociedad y por las leyes del mundo, por supuesto que sí, pero la vida solamente le pertenece quitarla a nuestro Dios. ¡Ay, esa mujer que abortó merece que se muera ella! Católico diciendo eso. Oiga, ese presidente ¿de dónde? A ver. ¡Ay, ese de tal lado, ¿verdad? Ojalá que el Señor se acuerde. Todavía metemos a Dios ahí, ¿no? Ojalá el Señor se acuerde de él rápido y se lo lleve rapidito, ¿verdad? Tengan cuidado, porque eso es juzgar por la ley del taleo, queridos hermanos. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Eso no está ni en el catecismo ni en la Sagrada Escritura, y eso no nos enseñó el Señor. Lucas 6:36: sean compasivos, así como mi Padre Celestial es compasivo. ¿No acaso oramos nosotros todos los días pidiéndole al Señor que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos? ¿Ustedes se sienten perdonados cuando oran? Bueno, pues vayan y perdonen al otro, porque si no son perdonados, ustedes lo están pidiendo y lo piden todos los días en el Padre Nuestro. Y si ustedes no están perdonando, entonces ¿cómo quieren que Dios nos perdone? No se puede, porque lo estamos pidiendo, y es la oración perfecta, la oración que es modelo de todas las oraciones, y todos los días la oramos con eso. Señor, yo no sé si nosotros nos hemos hecho conscientes de lo que estamos pidiendo, pero si fuésemos conscientes, nosotros deberíamos salir al encuentro de nuestros hermanos y perdonarnos inmediatamente. Del confesionario deberíamos salir inmediatamente contra aquel que tenemos algo, o alguien que tiene algo en contra de nosotros, y le deberíamos pedir perdón. Esa debería ser la dinámica del cristiano que sigue a Jesucristo y que dice que lo ama. Si no, no sería un verdadero cristiano. Todavía estaría guiándose por la ley del talión, esperando que el presidente del país se muera, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, hoy yo les voy a dar unas pautas que ustedes ya se saben, porque sería un pecado que yo no mencionara hoy esto que les voy a mencionar, porque ya lo tenemos en la Iglesia Católica, y está ahí cómo pedir perdón. ¿Cómo pedir perdón? Esto todos ustedes se lo saben de memoria. Vamos a ver, ¿verdad? Hace poquito hice un examen de estos ahí en la parroquia y sacaron 5. 5 de 5. Oh. Vamos a ver, ¿ok? Entonces recuerden que la misericordia de Dios viene a través del Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy. Si ustedes se ponen a mirar en los Evangelios, los pasajes que van a encontrar ustedes sobre el perdón de Dios son la mayoría. A veces nos encanta a nosotros irnos que por la condenación. Padre, ¿por qué los sacerdotes no hablan de la condenación? Porque es que el Señor habló fue del perdón. Él nos quiere a todos en el cielo. Nos quiere a todos en el cielo. ¿Para qué yo me voy a ir a asustar a la gente? Si el perdón del Señor está abierto para todos. Está abierto para todos. Lo que pasa es que nosotros no nos abrimos al perdón. Entonces, vamos a ver qué es lo necesario para pedir perdón. 5 pasos
están contenidos en el Catecismo de la Iglesia Católica. 5 pasos para una buena confesión. ¿Qué mejor manera de que nosotros pidamos perdón que con 5 pasos que nuestra Madre Iglesia Católica nos ha regalado para ponerlos en práctica? Primer paso para una buena confesión: examen de conciencia. ¿Cuál es el primer paso que harás para una buena confesión? Al escuchar a los de adelante, ¿no? ¿Examen de qué? ¿Si lo sabían o no? Para decir que no, ¿verdad? ¿Es esencial que nosotros sepamos esto básico? Por supuesto que es esencial, porque si no luego viene alguien y le dice: ay, oiga, venga, que aquí los sacerdotes, usted para qué va y se confiesa con un pecador igual que usted y nos vamos de la iglesia. Es que cuando yo era católico no conocía la Biblia. No se sabía los pasos para una buena confesión, no era un buen católico. Porque ¿cómo pedía perdón? ¿Cómo usted se reconciliaba con el Señor? Primer paso para saber cómo pedir perdón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Examen de conciencia. Había en este pueblo una mujer que era considerada pecadora. ¿Y ella lo sabía? Sí, ella lo sabía. Lo primero, queridos hermanos, que nosotros necesitamos para saber pedir perdón es que yo me siente y comience a meditar sobre mi vida, sobre lo que yo hago. Dejar de tener esa mentalidad: yo no mato, yo no robo, yo voy a misa todos los domingos, yo respeto a mis papitos, yo honro al Señor, más o menos, Padre, pero hay que decir cuando un chismecito, Padre, pero el resto estoy bien. Tengan cuidado con esa mentalidad, tengan cuidado, porque eso es lo mínimo. Lo mínimo. Los que fueron a misa el domingo pasado saben de eso. El Señor que le dice al siervo: has hecho lo que has debido, entonces no esperemos recompensa por hacer lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a mirar es eso, queridos hermanos. Esto va a ser esencial para un proceso de conversión y sanación interior, sanación del corazón. Nosotros no podemos esperar pedir perdón si primero no sabemos qué es lo que hemos hecho. Entonces siéntense, mediten, piensen qué es lo que han hecho y qué es lo que han hecho mal. Piensen en eso, piensen en eso. ¿Qué es lo que han hecho mal? Díganle al orgullo que se vaya a dar un paseíto por allá afuera. Dejen de pensar: es que no, pues esto sí lo hice yo, pero no, pues que se lo merecía a mi esposo, ¿cómo que le ocurre que me iba a hacer eso? Y comenzamos a justificarnos en nuestro corazón. Comenzamos nosotros a buscar cosas y a justificar. Y es por eso que, además de eso, ¿por qué no sabemos pedir perdón? Y tampoco nos sabemos confesar. Y yo les voy a decir esto con mucho cariño, queridos hermanos y hermanas. Pero hay personas que van a la confesión y no se confiesan y esperan la solución. Padre, esto no me ha pasado a mí, esto pasa por allá en las iglesias de China. Padre, imagínese que he tenido como una rabia. Padre, usted no se imagina, mi suegra, esa mujer no se la aguanta, espero nadie, eso parece un cocodrilo en la cara. Y empiezan a hablar y a hablar. Padre, mi esposo ni se diga, el hombre estoy que lo dejo. Y su merced y sus pecados. No, Padre, eso sería todo. Eso sería todo. ¿Para qué va la confesión? Si necesita dirección espiritual y que la dirija, dígale al Padre: Padre, necesito hablar con usted. Pero no vaya a la confesión hablando de otras personas y de los pecados. Es por eso que es indispensable eso. Si yo no me siento a pensar en qué he pecado, entonces, ¿para qué vamos a hacerle perder el tiempo al sacerdote? ¿Para qué? Ay, es que Padre, la cosa estaba prendida, yo me metí para recibir la gracia del Señor ahí para hablar. Prepárense para pedir perdón, prepárense, que esto es esencial para entrar al cielo. Para entrar
al cielo es necesario esto, sentarnos y meditar sobre lo que hemos hecho, queridos hermanos y hermanas. Aquí los de este lado. Segundo paso para una buena confesión. Usted les chismoseó los de allá, ¿no? ¿Cómo era el segundo paso? Dolor, arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento de lo que he hecho. ¿Cuál es el primer paso? Todos, por favor. ¿El primer paso cuál es? Si nunca se van a recoger, van a salir aprendiéndose estos pasos, ¿ok? Porque de esa manera vamos a saber cómo pedir perdón. Segundo, ¿qué es? Arrepentimiento, dolor. Una mujer que era considerada pecadora se va a los pies de Jesús y sin decirle absolutamente nada comienza a llorar y con sus lágrimas lava los pies del Señor. Queridos hermanos, este es uno de los pasajes más poderosos acerca de alguien pidiendo perdón, porque es realmente un arrepentimiento de corazón, y lo vemos en los signos que esta mujer está expresando. Primero, ella está dando todo lo que tiene, todo, porque los perfumes no son como los perfumes de ahora en ese tiempo. Los perfumes eran de tanto que Judas, en uno de los evangelios, se nos relata que estaba celoso. ¿Cómo va a derramar ese perfume tan caro? Estaba celoso de que se estaba derramando. Ella estaba poniendo su corazón ahí, porque sabía que era una mujer que estaba pecando, que era pecadora. Si nosotros no sentimos dolor de nuestros pecados, no vamos nunca a pedir perdón. No vamos nunca a pedir perdón. Queridos espositos, esto puede pasar especialmente en las relaciones de pareja, porque yo siempre pienso que lo que yo estoy diciendo es porque tengo razón, y cuando se pide disculpas, mas no se perdona. Se pide disculpas, sí, yo le disculpo, pero que venga la otra discusión. ¿Se acuerda el 5 de junio a las 4:33 de la tarde? Habían pasado 30 segundos y usted me dijo esto y me hizo esto y esto. ¿Eso es reconocido? No. Varias veces, pero yo escuché en la casa. Entonces, recuerden, y además les voy a decir hoy esto: el arrepentimiento no es solamente algo que yo he hecho, sino algo que alguien me ha hecho a mí. Y piensen en esto: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para salvarlo, para redimirlo. Siendo de condición divina, se hizo hombre para la redención de los pecados de los hombres, para que tuviésemos salvación a través de él. Y entonces Dios, siendo divino, sin culpa alguna, pagó por nuestros pecados con una muerte, y una muerte de cruz. ¿Se dan cuenta que es posible perdonar sin haber hecho nada? El mismo Maestro lo mostró como era. Él nos lo mostró. ¿Y qué muerte que padeció nuestro Dios y nuestro Señor? Entonces, queridos hermanos, no podemos quedar justificando nosotros en la mentalidad. Si usted va y habla de esto a alguien en el mundo, le dice: ¿usted es que el bobo? ¿Usted es que el bobo? ¿Cómo lo va a perdonar? Si mire lo que le hizo. Ya le ha puesto los cachos como 8 veces y lo va a volver a perdonar. Eso es lo que le van a decir a usted. Uno como católico, uno si sigue el evangelio, uno queda a los ojos de los otros del mundo como un bobo, como un tonto. Así quedamos nosotros. No tengan miedo, ojalá que sean más bobos y tontos afuera, que en el reino de Dios el Señor los recibirá con los brazos abiertos. Amén.
Entonces recuerden eso, queridos hermanos. Vamos a pensar en eso, vamos a dolernos del pecado. Cuando no hay dolor, todavía no es el proceso, todavía no estamos listos. Cuando no sentimos ese dolor, cuando no nos arrepentimos, no podemos pedir perdón, porque entonces esto no va a funcionar. No va a funcionar, no solamente lo estoy haciendo porque me acostumbré a decir I'm sorry, discúlpeme, perdón, y ya, eso se volvió costumbre en mi vida. Pero no he perdonado completamente como debe ser, con dolor de mis pecados, humillándome de tal manera que pueda estar a los pies de la persona, sin ningún miedo, sin pensar que eso es una humillación. No importa, si te humillas, entonces te estás asemejando a tu Dios, que se humilló por ti. No tengas miedo nunca de humillarte. Hoy la mentalidad del mundo nos quiere meter eso en la cabeza. Ay, es que usted vale mucho, no se arrodille delante de nadie. ¿Cómo que no? Arrodíllate, pide perdón. No te dé miedo humillarte, que nuestro Dios se humilló. Deja de que esa gente de afuera, esos mensajes que parecen tan hermosos en el Facebook, en el Instagram, entren en tu cabeza y te hagan pensar lo que es contrario al Evangelio. Porque eso es lo que quiere el mundo, alejarnos del Evangelio con mensajes bonitos, y el diablo es así. Viene y se nos mete con cosas hermosas y bonitas, y uno dice, ay, mire tan hermoso, oiga, sí, verdad, y yo acabo de aquí con este viejo tan feo, perdonándolo, ¿verdad? Entonces, pídanle esa gracia al Señor, queridos hermanos, que les dé la gracia de un arrepentimiento y de un dolor de sus pecados, incluso de los pecados de otros, ¿ok? Recuerden, si vienes aquí al altar a presentar tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, dice el Evangelio, no que tú tienes algo en contra de alguien, que alguien tiene algo en contra tuya, ve y te reconcilies. No es que tú lo hayas ofendido, si alguien te ha ofendido a ti, ve y te reconcilias, no importa. Ah, no, Padre, si él no viene y me pide disculpas, de malas. De malas, ¿para qué no me pide disculpas? Fue que me ofendió. Perdona. Deja esa mentalidad, por favor, porque eso no nos hace avanzar como cristianos seguidores de Jesucristo. No nos hace avanzar como discípulos del Señor. Disculpa, pide disculpas, así no haya sido tu falta, así no haya sido. Ahí, ¿qué dice el Señor? A uno le perdonó 50 y al otro ¿cuánto? 5. Y le pregunta a Simón, ¿a quién le perdonó más? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Al que le perdonó cuánto? Ok, entre más amor vemos, más perdón recibimos del Señor. Esa es la ecuación que es en contra de las matemáticas del mundo. Que vayas y perdones, no importa cuántas veces, no importa si no fue tu culpa. Ve y perdona, ve y reconcíliate. De esa manera. Y este paso es esencial, queridos hermanos. Debemos, ¿cómo pedir perdón? Lo primero es eso, saber que hemos pecado y reconocer eso. A ver, los de la mitad. Tercer paso para el tercer paso de una buena confesión. Esto. Primer paso de una buena confesión, examen de conciencia. Segundo paso, arrepentimiento. Tercero, propósito de qué. Uy, qué hermoso este. ¡Qué hermoso! Dios mío, qué hermoso es esto. ¿Propósito de qué? Y de no volver a pecar. De no volver, no solamente de enmendar, sino de no volver a pecar. No volver a pecar. Propósito de no volver a pecar. Oh Señor, danos esa gracia. Danos esa gracia. A veces, mire, yo he encontrado, en eso, y me disculpan las parejas, pero es que es lo más bonito para poner ejemplos.
¿Ustedes no les pasa? ¿No han conocido esas parejas que el marido le hace mentir una y otra y otra y otra vez? O que le ha dicho a la mi amor, yo no voy a volver a tomar más, te lo prometo, mi amor, perdóname por el pasado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelven a caer, ¿verdad? Otra vez, vuelve. Ya no voy a pescar más, ya no voy a volver, ya voy a cambiar. De pronto, hay algo de lo primero, reconocen que ya han sido infieles. Lo segundo también hay de pronto hay algún arrepentimiento. Pero no está el propósito de cambiar. No está el propósito de cambiar. ¿Y cómo se ve eso? En la vida diaria. Queridos hermanos, de pronto a ustedes les ha pasado, y todos tenemos eso en nuestras vidas. Nosotros tenemos algo que llamamos debilidades. Es de pronto ese pecado que nosotros cometemos una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y podemos caer en una tentación que es muy peligrosa para los cristianos, y es: yo me voy a confesar, vamos a echar chisme un ratito, otro ratito, que mañana voy a confieso. Ay, tengan cuidado porque están cometiendo otro pecado, ¿ok? Están cometiendo otro pecado, y es el pecado de presunción, de que ustedes van a cometer un pecado porque yo voy a ir a la confesión y entonces ya quedó listo. Eso es lo que piensan aquellos de: no, peco, recio y el pato. Cometo el pecado, en el borracho, soy infiel, voy a la confesión y dijiste, me voy para acá. Ay, mi amorcito, ¿cómo la amo? Está cometiendo un pecado mucho más grave, porque estás jugando primero con la misericordia y el perdón de Dios. Estás jugando con el mismo Dios. Estás jugando con Él. Y el sacramento de la confesión no es para jugar. No es para jugar. Entonces, cuando yo voy y entro allí, cuando yo pido perdón, es porque realmente yo voy a hacer el propósito de empezar a luchar contra ese pecado. Y entonces todos los días me levanto pidiéndole a Dios y le digo: Señor, ayúdame con este pecado, por favor. Ese es el pecado que me atormenta, no soy capaz de hacerlo. Y entonces comenzamos a pedirle a Dios por eso: Señor, no puedo dejar mi lengua quietica, se me abre solita la boca y empiezo a chismosear, Señor, y me dan pan con café y sigo, es como si me alimentara la lengua. Y si me dan chocolate o vino, peor, Padre. Tengan cuidado. Si tienen un pecado, ¿qué decimos nosotros en el acto de contrición? Voy a evitar casi todos los actos de contrición que nosotros tenemos siempre dicen algo, y es que vamos a evitar cualquier ocasión de pecado, y nosotros no luchamos contra eso. No luchamos contra eso. Yo recuerdo cuando yo estaba en formación y hubo un sacerdote que una vez vino a hablarnos tan hermoso y nos decía: ustedes tienen que ser sinceros cuando se ordenen sacerdotes con sus obispos. Con sus obispos. Si usted tiene una debilidad y de pronto a usted como sacerdote le cuesta mucho estar alrededor de mujeres, porque usted siente tentación y porque usted es débil, y el obispo lo manda a usted a administrar, a ser el capellán de la cárcel de mujeres, dígale que no. Dígale que no. Reconozca su debilidad. No se van a meter a la boca del lobo. Nosotros no jugamos con el diablo. Satanás es fuerte, es un ángel caído y nunca perdió sus fuerzas. Así que es fuerte. Entonces no podemos nosotros, que si no estamos en la gracia de Dios, vamos a seguir cayendo. No podemos jugar a pelear con las que venga, a ver qué ahora yo sí estoy listo. Nunca. No juegues así. Entonces, reconoce tu debilidad, póstrate ante el Señor y pídele a Él, y evita cualquier ocasión de pecado. Si ya sabes que con fulanita de tal, cuando se reúnen los viernes a las 2 de la tarde allá a tomar cafecito, empiezan a echarle al chisme, no vaya, comience a evitar eso. Si usted sabe que después del trabajo, los viernes en la tarde, está ya usted en el techo poniendo allá las tejas y todo eso, y llega su amigo y le dice: ¿qué? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed? ¿Cuántas le toman para la sed? Vamos, camine, evite. No,
Evita, porque es que nos vamos a meter a la boca del lobo como si fuéramos Hulk, como si tuviéramos superpoderes, ¿no? Ahí es un reconocimiento, eso es humildad, es reconocer que yo carezco de pronto de esa cualidad, de esa fortaleza en frente de cierta situación y de cierta tentación, de cierto pecado. Y entonces yo simplemente lo que hago es tratar de esquivar esos momentos, trata de hacerlo. Y comienza hoy, comienza a pedirle a Dios eso hoy piensa en eso para que tengas un proceso de verdad, de reconciliación. Piensa qué es eso que te cuesta tanto. Y ve y preséntaselo al Señor. Haz que Él te limpie, que tu fe te salve, pero porque tú luchaste, no porque te quedaste pensando, el Señor me entiende. El Señor me entiende. Yo tengo esta debilidad, Padre, pero el Señor me entiende. ¿Cuál es que te entiende? ¿Estás luchando contra esto? No, Padre. Entonces, ¿por qué tiene que entender Dios tu pecado? Nunca. Eso no pasa. Dios entiende tus luchas. Dios entiende que tú tratas. Pero Dios no entiende tu pereza. Y que tú te lances allá al pozo de los lobos, así sin más, sin dar ni siquiera la lucha. Entonces comienza a hacer esto. Comienza a prepararte para la tentación. Nosotros no salimos al encuentro de la tentación así sin armas, así desarmados, sin la gracia de nuestro Dios. No salimos así. Nosotros necesitamos, queridos hermanos, de Dios para hacer cada una de estas cosas. Y cuando nosotros pensamos que lo podemos hacer por nosotros mismos, entonces nos ha tomado a nosotros el pecado del orgullo, de la autosuficiencia, de pensar que no necesito a Dios para hacer esto. Y nosotros no podemos evitar ni la más mínima tentación sin la gracia y el poder que viene de lo alto. Ni el más pequeño, ni la más pequeña tentación, así como comernos de pronto un chocolatico el día que dijimos que no nos lo íbamos a comer y que íbamos a ayunar. Hasta eso necesitamos, para eso necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos que Dios nos bendiga y que nos dé su gracia. Si no, no es posible. No es posible. Entonces, a veces podemos encontrar esos también que predican la autosuficiencia. Vamos con toda, tú puedes hacerlo. Claro que sí, pero con Dios. Solo no puedes. Si no conoces a Dios, no puedes salir del más mínimo pecado, del más pequeño de todos. No puedes sin la gracia de Dios. No puedes. Y yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios de eso, que si no hubiese sido por la gracia y el poder de Jesucristo el Señor, no hubiesen salido del vicio, de aquel pecado que los atormentaba, de aquella vida que los hacía ciegos ante la gracia de Dios. Entonces, recuerden siempre eso, queridos hermanos. Estos dos últimos pasos ya vienen de alguna manera como consecuencia de los otros tres primeros, pero que también son esenciales para poder pedir perdón. Pero como les decía, el esencial de todos es el segundo, el arrepentimiento. Este va a ser esencial para nuestra vida de gracia. Este va a ser el que nos va a dar a nosotros la fortaleza. Entonces vamos a seguir con estos dos últimos como una explicación más corta. ¿A quién le preguntamos? Allá, los del lado de allá. Cuarto paso para una buena confesión. Ahorita aquí se lo habían saltado. ¿Y el cuarto paso cuál es? Señor de los milagros. Muy bien, pues ya lo dijeron. ¿Decir qué? ¿A quién? Ay, Padre, yo me confieso con Dios. A mí no me mande a confesar con un pecador. Yo no voy a entrar en esa discusión porque el tema de hoy no es eso. Pero
eso también es un acto de humildad. El reconocer, claro, que los que estamos allá, de pronto más pecadores que el que viene a confesarse, por supuesto. Pero Dios ha elegido a sus discípulos. Dios ha elegido a unos para que dispensaran las gracias, así como el Antiguo Testamento escogió una tribu para que le ofreciera el sacrificio en la tienda del encuentro, así escogió a unos sacerdotes para que impartieran su perdón. El Padre le está perdonando, no es el Padre, es Dios que le está perdonando. Dios te perdona a través del sacerdote, a través de las palabras de la absolución. Entonces, si no es que el sacerdote te esté perdonando, yo no tengo ese poder como sacerdote, por supuesto que el poder viene de Dios, y Dios es el que te perdona. Pero en ocasiones, cuando los tres primeros pasos no están bien fundamentados, entonces yo para el cuarto paso, ¿qué hago? Yo me confieso con Dios Padre. ¿Saben por qué? Porque todavía hay algo que le llamamos nosotros vergüenza. Me da pena. Queridos hermanos, miren, yo les voy a prometer a ustedes algo. Estén seguros que cuando ustedes se van a confesar, esa confesión se queda ahí. Y Dios te limpia de tus pecados y eso ya no pasa. Por experiencia propia, yo se los digo. Llevo ordenado apenas 2 años. Y puede que hayan habido varias personas que se vayan a confesar varias veces y a veces lleguen y me digan: Padre, ¿se acuerda que me confesé la semana pasada? No, dígame los pecados porque yo no me acuerdo de nada. Gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por borrar eso de mi mente. Porque imagínense uno de sacerdote cargando con todo eso, cargando con las cosas. No, y yo siempre le pido a Dios antes de la confesión y después de la confesión. Primero le digo: Señor, dame la gracia de poder iluminar a estos hijos tuyos que vienen buscando tu perdón, de guiarlos y que ellos encuentren tu paz y tu amor. Y después, cuando ya termino la confesión, le digo: Señor, limpia mi mente, borra todos estos pecados de mi corazón para que yo siga administrando tu perdón. Que absolutamente nada, siempre le pido esto a Dios, me escandalice. Porque para ti no hay nada, Señor, que te escandalice. Si viene aquí alguien que está completamente arrepentido, entonces hay fiesta en el reino de los cielos, porque todos los ángeles se alegran de que ese hijo estaba perdido y lo han encontrado, estaba muerto y ha resucitado. Entonces no hay alegría más grande en el cielo, dice el Señor Jesucristo, por un pecador que se convierte, que 99 justos que no necesitan reconciliación. Entonces nunca sientas miedo, ni pienses que nosotros los sacerdotes utilizamos tu confesión para venir a predicar y decir: es que fulanito de tal en la confesión vino y me contó. Jamás. Y si eso te llega a pasar un día, entonces vaya y hable conmigo, que vamos y de una vez mandamos una carta al Papa para que ese sacerdote quede excomulgado. Puede que en algún momento el sacerdote tenga que hablar de la borrachera y a usted le gusta tomar. Bueno, pues ahí sí le tocó bien. ¿Sí o no? Es como que a uno venga el obispo y le hable, venga una predicación y comience a hablarle de los sacerdotes que abusan de los niños. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Pedirle perdón al Señor. Igual, así cuando uno tiene que hablar de esas realidades, queridos hermanos. Entonces no sientan que el sacerdote está ahí. Me fui a confesar, este está ya hablando, este es para mí. Eso que está predicando es por mí. Eso tiene eso fue lo que yo le dije en la confesión. Acuérdate que el Espíritu Santo actúa de esa manera. Dios te habla a través de la palabra. Dios te instruye, Dios te limpia, Dios te invita. Entonces no pienses, deja eso de tu corazón. No pongas un obstáculo para que Dios te guíe y te sane. No le pongas trabas al Señor. Antes bien, si el Padre está hablando de eso, no ha mencionado el nombre de nadie, Señor, gracias. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para mí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que así sea, hermanos, que lo acojamos de esa manera. Debemos de pensar de esa manera. Así que no le tengan miedo. No tengan miedo de eso. No tengan miedo de ir a reconciliarse con el Señor. Ay, yo no voy a confesar con el párroco de mi iglesia, madre, a mí me da una pena porque yo lo invito a él a almorzar
vaya a otra parroquia. Vaya a otra parroquia, no tengan pena. Vayan y se confiesan en otra parroquia, pero no dejen de ir a reconciliarse con el Señor. No, padre, es que me conocen todos los padres aquí, vayan para su país y se confiesan en muerte. Porque sí, si es que de verdad todo, si es que está bien metida la iglesia que toda la conocen, vayan por allá, vayan a hacer un tour por una peregrinación a China y se confiesan por allá en muerte. Pero no tengan miedo, por favor. Quítense eso de sus mentes. Quítense eso. Nosotros no nos hemos ganado ni porque seamos perfectos ese sacramento, por favor. Ese sacramento uno lo administra por pura gracia y amor del Señor, nada más, nada más. Y ustedes no saben lo que pasa allá adentro, lo que pasa allá adentro. No tengan miedo y dejen de pensar, no, es que yo ya lo que hice, ya no tengo nada que hacer. Deja de pensar en eso. El ladrón arrepentido al último momento de su vida tuvo la oportunidad de reconciliar y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso al último momento. No pienses eso. Eso es lo que el diablo te quiere meter en tu mente, de que tú no eres capaz, de que Dios no te va a perdonar. Pero Dios tiene los brazos abiertos así para recibirte y darte un abrazo y un beso y decirte: bienvenido, hijo, porque estabas perdido y te he encontrado. Estabas muerto y has resucitado. Entonces no tengan miedo de eso, por favor. Así hayan pasado, padre, han pasado 40, 50 años, 60 años. Vayan y se confiesan. ¿Qué están esperando? Tal vez no tengan el momento. Tal vez no tengan el momento, y este es el momento en que Dios te está llamando. Si estás escuchando esto y estás pasando por ese momento, ven y confiésate. Confiésate. Saca de tu corazón eso que te atormenta, eso que no te deja avanzar, eso que no te deja perdonar. Ven y saca. Humíllate ante el Señor, arrodíllate en la presencia del Señor y pídele perdón, que solamente de esa manera lograrás perdonar a tu hermano. De otra manera va a ser muy difícil. No le tengas miedo al sacramento de la confesión. Te lo digo de corazón porque yo mismo, como sacerdote, experimenté eso. Yo mismo lo experimenté. Experimenté ese perdón de Dios, ese perdón y gracia de Dios. Entonces, te lo garantizo. Yo experimenté el abrazo, yo experimenté la parábola del hijo pródigo, porque le pedí eso a Dios por años, siendo seminarista, estando en formación del seminario. Y este es un testimonio personal, queridos hermanos y hermanas. Yo le pedía a Dios eso y le decía: Señor, yo no siento, y sentía eso, incluso estando en el seminario, cuando eran los momentos de confesión, yo siempre buscaba una excusa y no quería ir, y yo me reconciliaba con el Señor. Pero un día me fui para un retiro, y fue aquí en los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos, y entonces me mandaron para allá a un retiro de aproximadamente 2 meses, y yo decía: no, a mí me da miedo, a mí me da pena contarle al Padre todo, un examen de conciencia de toda mi vida. No vayan a pensar que Padre, ¿será que es así de pecador? No me vayan a buscar. Yo estoy contando el testimonio para que aprendan de lo que pasó, ¿ok? Y entonces yo le pedía eso a Dios. Pero cuando estuve orando en esa una semana de retiro, en un mes de retiro de completo silencio, completo, era completo silencio, no teníamos celular, no teníamos nada, solamente la Sagrada Escritura y Dios en nuestros corazones, la Santa Misa y oración, nada más, un mes. Habían pasado y yo dije: yo voy a empezar este retiro bien. Pasó el primer día y entonces fui con la persona que me habían asignado, un sacerdote, porque había más de 30 sacerdotes, habían aproximadamente como unos 200 seminaristas. Y yo dije: bueno, voy a ir. Pero yo le dije al Señor: abrí la Sagrada Escritura, capítulo 15, Evangelio de Lucas, parábola del hijo pródigo. Y comencé a leer la parábola del hijo pródigo. Y entonces yo me puse a pensar en lo que el hijo pródigo experimentó cuando llegó a la casa del padre, que el padre le daba un abrazo. Y entonces yo le dije eso a Dios. Yo le dije: si yo me confieso,
yo quiero que tú me des un abrazo. Y le dije eso, yo le dije eso en oración, porque le pedía eso, yo quería sentir la presencia de Dios. Y le dije, Señor, si es así, por favor, yo te pido que me des un abrazo. Y me fui, y entré allí donde el Padre, y empecé a llorar, y lloraba, y comencé a confesar, y empecé a abrir mi corazón. Cuando terminé, que se me pusieron los pies de gallina. Cuando terminé mi confesión, el Padre que estaba ahí era un mexicano, y siempre lo voy a recordar y siempre le voy a agradecer a él. Terminé mi confesión y él me miró y me dijo, Luis, ¿le puedo dar un abrazo sin yo mencionarle una sola palabra de lo que yo había orado? Le dijo, Padre no, todavía no era padre, era seminarista. Me dijo, Luis, ¿le puedo dar un abrazo? Y Dios me dio ese abrazo. No solamente el perdón, sino que me abrazó por medio de ese sacerdote. Él se levantó así y cuando me vio llorando me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Y me dijo, Luis, yo no quería venir este año a estos retiros, pero hoy comprendí por qué Dios quería que viniera. Porque me iba a enviar a un discípulo suyo. No tengan miedo, deja que Dios te abrace, deja que Dios te ame. ¿Vas a decir algo? Ok, muy bien. Bueno, aquí vendría otro tema para hablar. Sin embargo, les voy a hablar en un momento esa pregunta para responder esa pregunta rapidito. Hay pecados que son objetivos y hay pecados que son subjetivos, ¿ok? Entonces les voy a poner este ejemplo. Personas que viven en unión libre, ¿es pecado, sí o no? Sí, ok. Pecado, estamos hablando de pecado objetivo, ¿ok? Pecado subjetivo. Las personas están viviendo en unión libre, pero no están cometiendo el pecado de la fornicación. ¿Es pecado o no es pecado? No es pecado para esa manera, pero como todas, porque es objetivo. Objetivo es que todos lo consideren como pecado, y eso está establecido en los sacramentos, en el catecismo de la Iglesia, en la enseñanza de la Iglesia Católica. Sin embargo, como hace poquito hablaba sobre eso, creo que fue en el grupo de San Andrés, estuve hablando sobre eso un poquito, pero yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, una pareja de abuelitos que se conocieron cuando tenían 65 años, ¿ok? Una pareja de abuelitos y tienen 75 años y viven juntos, ¿verdad? Y el abuelito ya no tiene ni un mal pensamiento, Ana. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Puede recibir a esa persona comunión o no? Claro que sí, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos, entonces, en esto te voy a decir. El vivir en la unión libre, lo que lo hace pecado es el pecado de la fornicación. Entonces yo te invito a que invites a esa persona con la que vive a que te abstengas hasta que Dios les dé la gracia, sea cual sea la razón, de consolidar ese sacramento, ¿ok? Pero no dejes que nadie te vaya a juzgar, ni nadie puede juzgar esos actos porque nadie sabe lo que se vive de puertas para adentro, ¿amén? Eso lo hacen los cristianos, juzgar. ¡Ay! Como que lo dudaron, ¿no? ¡No! ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿por qué no te pudieses confesar si en tu intención está esa? Es decir, cuando te vayas a confesar, dices, Padre, pero nos separamos de habitación, no vivimos juntos, no tenemos nada juntos. Entonces, ahí puedes acercarte al Señor, ¿ok? Entonces, esto para mostrar que la misericordia de Dios siempre es grande. Y último paso, aquí los de adelante que se la saben todas. Quinto paso. ¿Usted quiere poner el celular? ¿Ya sacaron el celular? No. Primer paso, hoy, examen de conciencia. Segundo paso. Tercer paso. Digo que ustedes están confundidos todavía, ¿ok? Se los voy a decir. Primer paso,
Segundo paso, arrepentimiento, dolor de los pecados. Tercer paso, se les quiere olvidar el de no volver a pecar, ¿no? No volver a pecar. Propósito de no volver a pecar. Cuarto paso, confesar los pecados. ¿Y cuarto paso? Recibir la absolución y cumplir la penitencia. Queridos hermanos, todo esto es posible solamente si dejamos entrar a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. De lo contrario, ¿cómo vamos a pedir perdón? Ese era el tema de hoy. ¿Cómo vamos a pedir perdón? Hoy les di a ustedes 5 pasos. Y esto no solamente para una buena confesión. Los primeros 3 pasos ustedes lo pueden utilizar en su vida diaria con las relaciones entre las otras personas. Pero recuerden siempre que lo más indispensable para pedir perdón es reconocer mi culpa. Si no, nunca voy a pedir perdón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos dé la gracia siempre de pedir perdón.